Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas en este sábado 9 de septiembre de 2023. Siempre un gusto acompañarlos. Empezamos de inmediato con la información. Al cumplirse un mes del fallecimiento del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, familiares y amigos cercanos lo recordaron con una ceremonia religiosa. Cristian Zurita, su amigo y quien lo reemplazó en la contienda electoral, llegó al lugar fuertemente resguardado. Una palabra no dice nada. Con cánticos por parte de sus dos hijas. Lo esconde todo. Poemas. Entre algodón de azúcar, sanjuanitos con banda de pueblo y mi rostro partido por el frío. Y un fuerte resguardo policial. Así fue como se desarrolló esta Eucaristía al cumplirse el primer mes del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sus familiares y amigos cercanos recordaron con dolor este primer mes de su partida. Ha sido un mes, pasó volando el tiempo, pero creo que Fernando sigue aquí con nosotros. Fernando cada vez está más cerca de nosotros y lo único que queremos de alguna u otra manera es paz para toda la familia. Y estas personas que atentaron contra su vida, quizás mataron el cuerpo, pero nunca matarán ni sus ideas ni su recuerdo. Fernando vive siempre. Quien también llegó a esta Eucaristía con un fuerte resguardo policial fue Cristian Zurita, mejor amigo de Villavicencio y quien lo reemplazó en la carrera presidencial. Él aclaró que las investigaciones avanzan a su ritmo, pero afirmó que le inquieta la intervención de actores políticos. El binomio de Luisa González, más otros directamente ligados a José Serrano Salgado, ¿sí?, son los que están haciendo bulla para impedir o desorientar las investigaciones y a la opinión pública. Eso tenemos que oponernos a toda costa. Y que si bien ya están tras las rejas los autores materiales, espera que el trabajo de las autoridades permita hallar a los autores intelectuales. ¡Ay, no, Dios mío! Corresponde a la policía aclarar qué tipo de negligencia u omisión se han cometido luego de dejar en evidencia que existían informes ya materializados con llamadas telefónicas y mensajes de dos personas que participaron directamente en el crimen, que conoce y hablaban ya de un plan para acabar con Villavicencio. En total, hasta el momento por el crimen de Villavicencio suman 13 detenidos. Los primeros 6 fueron capturados horas después del asesinato de Villavicencio y los otros 7 en los últimos allanamientos realizados en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. Conocido como un polémico periodista y político que se ganó gran cantidad de detractores tras presentar denuncias de corrupción en el ámbito público. Fausto Yepes nos cuenta cómo familiares y amigos recuerdan a Fernando Villavicencio, cuya voz fue apagada hace un mes. Lo asesinaron a tiros 11 días antes de las elecciones anticipadas. Señores, ayúdenme. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Adentro todos, adentro! Fernando Villavicencio Valencia le había apostado nuevamente a la política, pero esta vez en una carrera aún más desafiante. ¡Villavicencio, presidente! Buscaba la presidencia de la República auspiciado por el movimiento Gente Buena. Así es que aquí viene un presidente valiente. Vamos a derogar el plan de consumo de drogas. Pero Villavicencio llevaba un recorrido intenso en el periodismo de investigación, cientos de denuncias y muchas con los denunciados en la cárcel o prófugos. Se había labrado un camino lleno de enemigos de toda ralea. Una de sus hijas, Tamia, sabía de los riesgos de sus actividades y no le reprocha nada. En las sabatinas yo tenía que ver cómo le insultaban, cómo ultrajaban su nombre y el de todos los periodistas. Y a él no le importó. Él siguió y siguió y siguió. Le dijimos que pare muchas veces. Él era ingobernable. Villavicencio se vinculó a Petroecuador a mediados de los 90 y al inicio en el área de relaciones comunitarias, pero con actividades de comunicación.
Diego Cano fue uno de sus más cercanos compañeros de trabajo, más tarde aliado incondicional en la dirigencia sindical de la estatal petrolera y por décadas se acompañaron en las calles. Me golpeó. Me golpeó muy fuerte, no enterarme de la noticia y después ir a la clínica donde estaba y me indigna. Como dirigentes de los trabajadores y ligados a organizaciones sociales fueron la cabeza visible de decenas de manifestaciones. Irónicamente, junto a otros dirigentes del área petrolera, organizaban manifestaciones en contra de la industria. Así lo reconoció en una entrevista con Diario El Universo. No es que sea un petrolero, ¿no? Más bien mi trabajo fue contra la industria petrolera, porque yo lo que hacía es investigar y hacer registros sobre los impactos de la industria petrolera. En su afán por permanecer ligado al periodismo, Villavicencio se metió de lleno en la investigación. A través o no de medios de comunicación, la denuncia de actos de corrupción era lo suyo y eso lo puso en apuros frente a exmandatarios y gobiernos que desde el inicio del milenio ya lo querían fuera de la escena pública o preso. Sixto Durán Ballén, cuando la cuestión de los encadenados del oleoducto, en la época de Bucarán, por supuesto, ¿no? Un gobierno atravesado por la corrupción, ¿no? En la época de Maguad igual, en la época de Lucio Gutiérrez, estuvimos juntos alrededor de 3 meses en la clandestinidad. ¿Por qué? Por una paralización que hicimos en contra de la pretensión de ese gobierno de privatizar todo en Petroecuador. Trabajó en Diario El Universo y Revista Vanguardia y en su actividad periodística casi siempre acompañando a sus colegas más cercanos como Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. Fue fundador del portal Periodismo de Investigación. Se calcula que solo sobre la corrupción en el correísmo, Villavicencio había presentado al menos unas 260 denuncias. Se destacan los casos Odebrecht y Arroz Verde, también llamado caso Soborno. Ambos que pusieron a Rafael Correa y sus más fieles colaboradores de gobierno procesados en prisión o prófugos. Entre el 2013 y 2014 trabajó con el asambleísta Clever Jiménez como su asesor y junto a Carlos Figueroa, uno de sus amigos, los tres fueron condenados a 18 meses de cárcel y al pago de $46,000 por injurias contra Correa. El señor presidente se lleva a la casa el alimento de mis hijos, la educación de mis hijos. El peso del poder se hizo sentir en las cortes. No obstante, lograron evitar su captura refugiándose en la comunidad Sarayaku, en el oriente ecuatoriano. Pero Villavicencio reaparece de a poco en la política y llega al 2021 como asambleísta nacional por la Alianza Honestidad. Lideró la Comisión de Fiscalización y desde allí nuevamente las denuncias. Combinando el periodismo y la fiscalización en el legislativo, reveló importante información, por ejemplo, sobre el atraco a las cuentas del ISPOL. De $230,000 a la orden de María Christensen estaría firmado por Jorge Cherres. Sí, por supuesto que lo conozco, señor presidente. En enero de este 2023 reveló documentos de supuestos vínculos del narcotráfico con varios candidatos de las elecciones seccionales de febrero. Pero no fue sino hasta que Guillermo Lasso decreta la muerte cruzada que Villavicencio da el salto más desafiante de su vida. Lo que nadie ha hecho en 15 años va a ser nuestro gobierno. Candidatizándose a la presidencia de la República. Esa decisión que le costó la vida el 9 de agosto. El autor material del crimen murió la misma tarde. La policía capturó a 6 de los que se habrían movilizado para asesinar a Villavicencio. Fueron detenidos casi de inmediato, pero ya es un mes. Y entre versiones confusas sobre los supuestos autores intelectuales y las fallas en la seguridad del candidato, las investigaciones continúan en reserva. Esta vez, su hija reconoce que cada día el peso del dolor se lo asimila con optimismo. También reconoce que hay días más difíciles que otros. ¡Viva Fernando! ¡Viva! Para mí quebrarme es necesario también, porque sería irreal pensar que no tengo dolor, que no me falta mi papi. Y me conmueve, no es solo tristeza, es como indignación, rabia, tristeza, y me quiebro y luego digo... Y dice que ahora le ve sentido al periodismo.
a la política, a lo que hacía su papá. Le contamos ahora que el Tribunal Contencioso Electoral inadmitió la acción legal que planteó el movimiento Construye respecto a la anulación de los comicios en el exterior. La organización política anuncia que buscarán que en la nueva Asamblea Nacional se inicie un juicio político en contra del organismo. Las esperanzas de anular las votaciones en el exterior fueron sepultadas por el Tribunal Contencioso Electoral, que resolvió negar el recurso interpuesto por el movimiento Construye, decisión que tuvo reacciones inmediatas. Yo creo que la participación de ese CNE corrupto, que incluso han incidido sobre las decisiones de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Eso tendremos que también tomar en cuenta. La gente desde el extranjero también tendrá que tomarlo en cuenta, porque hipócritamente nos quieren decir que ellos son autoridades independientes, pero sabemos perfectamente que no es así. La decisión tomada por el TCE es la última instancia en el ámbito electoral. Es por eso que el movimiento Construye anuncia que buscarán acciones políticas una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional. Nos queda que cuando entremos a la Asamblea Nacional podamos ir y lanzar, como todo el pueblo está añorando, el juicio al CNE que viene demorándose desde el año 19 y desde varios periodos que eso está retrasado. Días antes a la reacción del Tribunal Contencioso Electoral, durante una sesión del Pleno, los vocales del CNE rechazaron las amenazas de diversos sectores del ámbito social y político, que según los consejeros pretenden tomarse la institución. ¿Qué es eso de pedirnos la renuncia y que salgamos del país? ¿Qué vamos a salir del país? ¿Por qué vamos a renunciar? Y que a usted y al resto del Consejo Electoral nos van a sacar a patadas. Ya basta de incitar al país. Todo el pueblo, todo el ciudadano tiene derecho a reclamar y para eso están las instancias legales. Con la decisión del TCE, el calendario electoral no se modifica. Es así que la votación en el exterior se realizará de forma presencial, a la par de las elecciones presidenciales del próximo 15 de octubre. No obstante, el movimiento Construye no descarta interponer acciones ante organismos internacionales. Y escuche esto, la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, intentó sabotear el procedimiento de notificación de agentes policiales dentro del proceso que lleva la Fiscalía por presunto delito de obstrucción de la justicia. Su asesor rompió la credencial a un miembro de la fuerza pública. Pero esa no es su firma. Dígame que esa sea su firma. Yo le dije mi identificación a la que de la suya. Son imágenes de la cuenta ex de Código Vidrio, en la cual se observa cómo la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, investigada por presunta obstrucción a la justicia, intenta evadir por segunda ocasión a miembros de la policía, subiéndose a un ascensor de la Corte Nacional de Justicia. Porque estoy grabando nuestro procedimiento. Sí, sigo grabando, estoy grabando mi procedimiento, tiene conocimiento la doctora Zurita. Sin embargo, el oficial a cargo de la operación logra abordarla en el piso siguiente, donde finalmente realiza la notificación de la investigación que Fiscalía lleva en su contra. Pero esa no es su firma. Dígame que esa sea su firma. Yo le dije mi identificación a la que de la suya. Luego de algunos segundos, aparece en escena Milton Altamirano Herrera, asesor de Barreno, y quien minutos antes, en actitud ofensiva, ya había impedido a toda costa que se efectúe el procedimiento, a tal punto de romper la credencial de uno de los agentes. ¿Qué proceso con la credencial? Por eso yo notifico. Sí, usted no nos dejó notificarle arriba. Sí, usted no nos dejó notificarle arriba. Usted está todo grabado. Aquí está mi procedimiento, está todo grabado. Frente a la actuación del funcionario, Nino Casanelo, abogado penalista, señala que este habría incurrido en el delito de ataque o resistencia, penado en el artículo 283 del COIP, con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Porque efectivamente nadie puede entorpecer u oponerse a la labor de un agente de fuerza pública en cumplimiento, en este caso, de una orden de notificación. Dentro de este mismo contexto, Casanelo también hace una crítica a la vocal de la Judicatura. Porque justamente los principios que rigen la administración de justicia en el Código Orgánico de la Función Judicial llaman a la buena fe y lealtad procesal, a evitar artilugios o mecanismos que retardan
la correcta administración de justicia. ¿Y qué más retardo que tratar de evitar una notificación escabulléndose? La localización de Barreno le tomó a la policía más de una semana y este viernes en horas de la tarde finalmente se la ubicó en la Corte Nacional de Justicia, donde debe presentarse para cumplir la medida cautelar que se le otorgó dentro de otro proceso por el presunto tráfico de influencias, en el cual la Fiscalía inicialmente pidió prisión para Barreno, el vocal Juan José Murillo y el juez Vladimir Jaya. Barreno junto a otro vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, forman parte del equipo del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien ha realizado cambios a todo nivel buscando reconfigurar el control de la Corte Nacional de Justicia, extendiendo los periodos de permanencia en el cargo de 7 jueces en los que se cuenta a Luis Rivera, Byron Guillén y Felipe Córdoba. Y en otros temas, el cabecilla de los choneros, alias Fito, regresará a la cárcel regional del Guayas tras una controvertida decisión judicial. El gobierno nacional rechaza esta medida, mientras que el SNAI asegura que agotará todos los mecanismos para lograr la revocatoria de esta resolución. Luego de que el juez Diego Poma acogiera la solicitud de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito y líder de los choneros, de ser trasladado nuevamente a la cárcel regional de Guayaquil, el gobierno nacional mediante este comunicado calificó de indignante la decisión del juez Poma, acotando que no se valora el historial delictivo de alias Fito y que al ser un asunto de seguridad nacional, el SNAI agotará todos los mecanismos legales para lograr la revocatoria de esta decisión. De su parte, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas indicó que comenzará indagaciones ante la posible comisión de infracciones administrativas. En la resolución del juez Poma se señala que se prohíbe el retorno del líder de los choneros a su excelda de la cárcel regional de Guayaquil, que contaba con cama de 3 plazas, refrigeradora, televisor, aire acondicionado y baño privado. La nueva celda del líder de los choneros será designada por la máxima autoridad de este centro de rehabilitación y se ha destacado que no tendrá privilegio alguno. Además, el juez dispuso que alias Fito continúe con el acceso a los medicamentos y el seguimiento de los profesionales de la salud. También se garantizará al privado de libertad la continuación de sus estudios que actualmente cursa en la universidad. Recordemos que el pasado 12 de agosto se trasladó al cabecilla de los choneros a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en medio de un mega operativo. Fito fue condenado en 2011 a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. También se lo ha vinculado de estar detrás de algunas de las masacres carcelarias que se han producido en Ecuador desde el año 2020. Mientras que el juez Diego Poma fue quien prohibió en 2021 el traslado de alias Fito a otro centro de rehabilitación. A este juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil también se lo conoce por haber aceptado en 2021 el pedido de prelibertad de Dritan Rexepi, pese a tener 2 pedidos de extradición, uno de Albania y otro de Italia, y de ser considerado el capo albanés que organizó una sofisticada estructura para el envío de cocaína desde Ecuador a Europa. Y ciudadanos cuestionan la forma irregular en la que jueces otorgan medidas alternativas a la prisión preventiva sin tomar en cuenta la peligrosidad de los detenidos. Especialistas aseguran que detrás de estos hechos existe una cadena de responsabilidades que inicia en el Consejo de la Judicatura, que actualmente se encuentra cooptado por intereses políticos. No solo ha sido con Fito, también JR fue beneficiado con fallos de jueces que sin tomar en cuenta el grado de peligrosidad de los detenidos han otorgado prelibertad o medidas sustitutivas. Sin embargo, estas decisiones poco o nada parece importarle a un Consejo de la Judicatura, que al parecer está más preocupado en solucionar intereses políticos de un solo partido y no del país. Créame lo que esto es un cáncer que hay que erradicar aquí. Todo el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, lamentablemente todas estas instituciones han caído en las manos de la corrupción. El manejo de la justicia, sí se ve bastante la corrupción. El sistema judicial del país está lamentablemente convulsionado. Los jueces hacen y deshacen, la justicia está, la ley está, pero no se aplica la ley. A estos fallos también se suman otros casos en los que se ha visto burlado el trabajo policial. Un ejemplo reciente es el operativo en el que se desarticuló una banda de secuestradores. 2 de los retenidos gozaban de medidas sustitutivas otorgadas hace nada más que 15 días. Esto se ha vuelto una puerta giratoria para los delincuentes.
Todos los días tenemos personas detenidas y también a las 2 semanas estas personas son liberadas. Y este es un problema que afecta en el día a día a cada ciudadano, afecta al empresario, afecta a la persona que va por la calle, afecta al taxista, afecta a la empleada doméstica, afecta al obrero, afecta a todo el mundo. Frente a esto, Campaña asegura que en una justicia politizada como la del país, el juego del malabarismo se pone en evidencia. En el país llegamos al descaro de que cuando hay causas, ciertas causas que interesan a alguien, de la noche a la mañana le cambian los tribunales, le cambian las cortes, le cambian los jueces. La justicia no puede ser un botín. La justicia es fundamental, el elemento más importante de un Estado. El experto añade además que la solución para prevenir el mal manejo en la administración de la justicia no debería pasar únicamente por modificaciones al Código Orgánico Integral Penal, sino también en ejercer un mayor control entre los operadores de justicia. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Le contamos que de las 154 toneladas de droga incautadas en 2023, 48 han sido decomisadas en los puertos del país. El banano es la fruta de exportación contaminada con mayor frecuencia. Inicios de marzo del 2023 y se anunciaba que casi 9 toneladas de cocaína se decomisaron en un puerto de Guayaquil. La droga iba a ser embarcada hacia Bélgica camuflada en un cargamento de exportación de banano. El 26 de junio del 2023 y las autoridades aduaneras del puerto neerlandés de Rotterdam encontraron más de 3 toneladas de cocaína en un contenedor de banano procedente de Ecuador. Mientras que un mes después, el 25 de agosto, la policía española aseguró que se decomisaron más de 9 toneladas de cocaína en otro contenedor de banano proveniente de Ecuador. Estos son parte de los casos de cargamentos de droga que lograron salir del país o que hicieron el intento. Y aquí surge la siguiente interrogante: ¿por qué el banano es la fruta de exportación más fácil de contaminar? Se exportan 6 millones, 7 millones, hasta 8 millones de cajas de banano semanalmente, ¿no? En cada contenedor entran alrededor de 1.000 cajas, entonces son alrededor de 8.000 contenedores cada semana. Imagínense el volumen de eso. Asegurando que la cadena de producción de banano es una víctima más del narcotráfico. Compañías exportadoras en general no son dedicadas al narcotráfico, que puede existir por excepción, algún caso, sí. Anualmente se invierten 100 millones de dólares en diferentes tipos de controles para evitar que las cajas de banano de exportación sean contaminadas. 100 millones que sirven para el mantenimiento de cámaras de videovigilancia dentro de las fincas bananeras, además de escáneres al ingreso de los embarcaderos. El clúster bananero y platanero, con esta gran inversión, busca seguir manteniendo la imagen del producto en sus mercados internacionales. Desde la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador se exhorta a las autoridades del sector público la implementación de equipos no intrusivos en los puertos del país. Se asegura que no es la solución definitiva para detener el narcotráfico, pues la contaminación de los contenedores puede surgir hasta en alta mar, pero al menos sí disminuirá gran parte de esta problemática. Y aunque aún no se tiene la fecha exacta, desde el Ministerio Nacional de Aduanas del Ecuador se asegura que la implementación de más escáneres en puertos se la realizará antes de la finalización del periodo del presidente Guillermo Lasso. Obviamente por razones de seguridad no puedo dar fechas exactas. Recordemos que en octubre del 2021 el presidente Lasso firmó el decreto ejecutivo 227, mediante el cual concedió 12 meses plazo para la instalación de los escáneres antidrogas en los terminales portuarios del país. No obstante, en noviembre del 2022 no ocurrió y se habló de extender el plazo hasta el primer semestre de este 2023. Tampoco se cumplió. Ahora se menciona la fecha tope para noviembre. Y ponga atención con lo siguiente: 2 ciudadanos fueron detenidos por el presunto delito de pornografía infantil. Las capturas se realizaron durante un allanamiento esta madrugada en el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena. El operativo se llevó a cabo gracias al intercambio de información internacional.
La madrugada de este 9 de septiembre, mediante un operativo efectuado por la Policía Nacional, Unidad de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Fiscalía y dependencias internacionales patrocinadas por la Embajada Americana, dejó como resultado 2 detenidos bajo el presunto delito de pornografía infantil, uno de nacionalidad ecuatoriana y otro de nacionalidad venezolana. Con la colaboración de la Embajada Americana pudimos detectar que existían personas que se encontraban compartiendo material explícito de naturaleza sexual, el cual contenía niños, niñas y adolescentes. De igual forma se procede a la aprehensión de otros ciudadanos, quienes pues estarían inmersos en este delito. Este es el lugar donde alquilaba Domingo Rafael, venezolano de 38 años de edad. Entes investigativos estaban tras su rastro, puesto que mediante un perfil de Facebook comercializaba contenido explícito de carácter sexual, donde se involucraban menores de edad, el cual tenía en su poder aproximadamente 400 videos de este índole. La Fiscalía continúa investigando a fin de encontrar a los responsables de la producción de este material y lograr el rescate de los infantes. Realmente terrible. Y le contamos que los servidores de la salud son extorsionados por grupos delictivos que solicitan grandes sumas de dinero en efectivo para no atentar contra sus vidas. El Colegio de Médicos del Guayas pide a las autoridades las garantías suficientes para continuar ejerciendo su profesión. El intento de secuestro de una empresaria farmacéutica en la avenida Nicolás Lapenti del Cantón Durán. Un atentado con artefactos explosivos en un centro médico del sector Urdesa, norte de Guayaquil. Son solo los 2 casos más recientes que evidencian cómo los delincuentes están atentando contra los servidores médicos, quienes ahora se han convertido en blanco de los extorsionadores. Así lo expresa Jorge Bucaram, presidente del Colegio de Médicos de la provincia del Guayas. Llegan a conocimiento aquí al Colegio Médico. El Colegio Médico pide pues que se acerquen, que presenten la denuncia, y algunos colegas pues prefieren pues guardar silencio. Y es que son muchos los expertos de la salud que ya han denunciado estos casos, pero la justicia poco o nada han hecho por ellos. Va a la fiscalía, le dan el tema que encontraron, abren un expediente, pero cuando ya llega a otra instancia le dan estas medidas que dicen los abogados sustitutivas, que lo ve libre en 48 horas, 24 horas a la persona que te dice que te va a matar. Estos delincuentes llegan hasta donde un médico a solicitar una consulta o una intervención quirúrgica. Cuando el procedimiento ya está realizado, inician las amenazas, como podemos escuchar en este audio compartido por una víctima de extorsión. Por eso hemos matado fiscales, hemos matado quien se nos ha pegado la gana. Yo no utilizo métodos de demanda. Parto porque los parto. Quiero $40.000 hasta el lunes 5 de la tarde. Llamamos y exigimos al presidente de la República y las demás autoridades las garantías para poder desarrollar nuestra profesión y cumplir con nuestro juramento. Esta situación ha llevado a que varios médicos opten por salir del país, en busca de cuidar sus vidas y la de sus familiares. Y mucha atención, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador alerta que los billetes entintados no tienen valor alguno. Además, la Policía Nacional da a conocer las características de los billetes manchados después de un robo o intento de robo. En el video se observa cómo insistentemente destruyen la puerta del establecimiento. El objetivo era sustraerse el dinero de un cajero automático. Noticias como estas se han vuelto tan comunes de escuchar en los últimos meses, que cajeros automáticos son explotados por distintos grupos que buscan apoderarse de todo el dinero que hay al interior. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que estos billetes, luego de un robo o un intento de robo, quedan manchados así. Es ante estos casos que la Asociación Privada de Bancos del Ecuador emitió una alerta a la ciudadanía, pero sobre todo a los negocios, para que no acepten ni cambien este tipo de billetes manchados, pues se trataría de dinero robado. Y al ser objeto de un robo al cajero automático, no van a ser aceptados por instituciones financieras ni por el Banco Central. Entonces, esto es una alerta importante para la población, para que tenga cuidado de ser objeto de estafadores que pudieran querer hacerle llegar estos billetes así. Pero para que estos resulten manchados tras un robo o un intento de robo, se debe al sistema inteligente neutralizador de billetes que fue implementado por el Banco Central en diciembre de 2021 en cerca de 5.000 cajeros del Ecuador.
Y pese a los altos estándares de seguridad con los que cuentan estos puntos en el país, existe un aumento en el uso de canales digitales para realizar transacciones. De las 929 millones de transacciones que se hicieron en el 2022 a través de canales bancarios, aproximadamente el 50% se hicieron a través de canales digitales. Esto ha llevado a que los bancos hoy por hoy destinen bastantes recursos, bastante inversión a fortalecer la seguridad en todos sus canales. Y si bien desde esta entidad se pide a los ciudadanos no recibir este tipo de billetes entintados, la Policía Nacional da pautas para reconocerlos inmediatamente. Observar de que si un billete está en un 20, 40 o 50% manchado, obviamente algo está pasando o ese origen ya viene a ser un poco dudoso, ¿no? Llamar a la policía para que tome el respectivo procedimiento, no hacer que este dinero siga circulando en nuestra sociedad, ¿no? Según la Asobanca, los más perjudicados por la circulación de dinero manchado son los pequeños negocios de las zonas rurales que mantienen al dinero en efectivo como única forma de transaccionar con sus clientes. Atención entonces a esas recomendaciones. Y le contamos que juristas afirman que la prohibición de publicidad de pronósticos deportivos debió realizarse a nivel de ley y no de reglamento. Por otra parte, la normativa expedida por Guillermo Lasso también incorpora un artículo que da luz verde a la publicidad de bebidas alcohólicas con menos del 5% de alcohol. El nuevo reglamento de la Ley de Comunicación prohíbe a los medios de comunicación legalmente establecidos en Ecuador la posibilidad de publicar apuestas o pronósticos deportivos. Pero ¿qué pasa con otros medios como vallas publicitarias o el Internet? El jurista Julio César Cueva explica el alcance de la normativa. Siempre estuvo muy claro que no hubo, a pesar de que recordarán ustedes que se intentó regular las redes sociales, y eso es imposible porque hoy por hoy no conozco que ningún país haya podido hacerlo. Segundo, porque los servidores de donde sale la información que nosotros transmitimos en redes sociales no están en el Ecuador, de tal manera que esta normativa sería aplicable únicamente a aquellos medios de comunicación formales que están regidos por la ley y controlados por una superintendencia. Asimismo, Cueva señala que a pesar que el afán del documento sea proteger a la población de lo que el Estado considera que puede resultar dañino, la medida se contradice en sí mismo. Habría que preguntar si la prohibición es porque les preocupa la salud pública o les preocupa el lavado de activos. Ahora, si es por el tema del lavado de activos, hay muchas otras formas en las que se lavan activos y prohibiendo las cosas no es como se resuelve. A esto, Aldrin Gómez, constitucionalista, afirma que podrían existir algunas barreras para cumplir esta prohibición, dado que el parámetro debió realizarse bajo una normativa con rango de ley y no de reglamento. Luego, la misma Corte Constitucional ha sido clara en señalar que cuando los reglamentos contravienen, inobservan, contradicen, alteran o innovan las normas que están desarrollando, en este caso las normas de la Ley de Comunicación, también son inconstitucionales. En cuanto a la luz verde que se da para promocionar bebidas con menos del 5% de alcohol, Cueva sostiene que en este sentido sí hay un desconocimiento de la ley, dado que la LOC sí prohíbe la promoción de las bebidas alcohólicas en general. Que aquí da la impresión y en otros temas también que ha habido dedicación, beneficiar a unos, perjudicar a otros, y eso es lamentable porque ni las leyes ni los reglamentos deben hacerse con esa óptica, debe hacerse con una óptica de beneficio a la comunidad. Mientras Gómez mantiene que sí hay parámetros técnicos y justifica que el reglamento lo que está haciendo de manera fundamentada es regulando qué tipo de bebidas alcohólicas puede promocionarse para que no se contravenga la ley. Otros temas, amigos. La temperatura superficial del mar continúa aumentando, afectando a la pesca. Quienes se dedican a esta actividad han optado por incrementar sus días de faena en alta mar para poder retornar a tierra con algo de carga. Cansados después de llegar de la faena, pues han estado mínimo 5 días en alta mar, mientras que antes eran máximo 3. Esto a causa del calentamiento del océano, lo que provoca que los peces migren y el trabajo se torne más complicado. La pesca se va alejando más por el calentamiento y igual no tiene que arriesgársela más lejos también. Ya no pesca 1, 2, 3 días, sino por una semana. Según el Comité Nacional El FREN, en la última semana de agosto se registró un aumento de la temperatura por encima de su promedio climático
climatológico, con anomalías positivas de 3.2 grados Celsius en el Pacífico Oriental y 1.6 grados Celsius en el Pacífico Central. Bajo estas condiciones, ¿qué tipo de peces llegan hasta este puerto para ser comercializados? Aquí la pesca nomás es lo que se pesca es bonito, dorado, hay albacora, todo eso hay por aquí cerca. Casi donde no hay muchas pescas, se va a pique el pescado a veces sube el precio, a veces baja. Alcanza a divisar especies como la sardina, picudillo, morenillo, pero en pocos volúmenes. En eventos climáticos de esta categoría, las pérdidas para el sector pesquero han marcado un precedente. Santa Elena se mantiene en alerta amarilla de acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Cuando se subió el agua, pues bastante, pues todas se dañaron las fibras quedaban encimadas unas contra otras. Todo eso fue la perdición del... La pesca disminuye bastante. Claro, pues ahí se perdió harta pesca también. Quienes se dedican a esta actividad sienten temor ante las posibles consecuencias que traerá consigo el fenómeno del Niño para este sector económico. Menores de edad ecuatorianos son utilizados por sus padres para pedir dinero y vender golosinas en Nueva York, Estados Unidos. Esta problemática es rechazada por varios ciudadanos norteamericanos. Tenemos un reportaje al respecto. Caminan de vagón en vagón con una caja de caramelos. A veces acompañados de sus madres y en otras ocasiones deambulan solos, como Marco, quien nos contó que es de Cotopaxi, Ecuador. Apenas tiene 8 años y se divide el trabajo con sus pequeñas hermanas en el tren 7, ruta Queens y Manhattan, en Nueva York. Refiere que en una jornada podría ganar hasta $50 al día, y si no es más, porque los inocentes rostros conmueven a la gente que no estaba acostumbrada a ver esto aquí. Casi siempre anda uno, si anda un niño pequeño, anda con uno grande. Pero eso, ¿sabes? Eso es cosa de los padres que lo permiten. La presencia de menores de edad en condiciones de vendedores ambulantes ha hecho que muchos ciudadanos se indignen y también se preocupen ante los peligros que puedan enfrentar estos. Si te damos la oportunidad de que venga a este país, haga la cosa bien, para que no haga tu gente quedar mal. Y por favor, no utilicen los niños porque no es justo. Ellos son muy inocentes. Caer en las rieles de los trenes podría ser fatal. En el metro de Nueva York se evidencia el consumo de drogas, peleas callejeras y también los casos de personas que empujan a otras. Pues es muy triste para mí en lo personal es verles nuevamente a los muchachos trabajando aquí, pues es algo que se está dando día a día y con toda la migración y la oleada de migración que se está dando, pues creo que vamos a seguirlo viendo. Los padres de estos niños dicen que la policía ya les ha hecho advertencias de que el Estado se los podría quitar. O sea, nos ponen tickets y todo eso, pero tú que estás aquí, corre que te cogen. Tienen que andar nuestros hijos con nosotros. Si tengan que correr riesgos, entonces salen a la calle con los niños. Claro, con los niños. Sus padres conocen esos riesgos, pero los menores caminan, ignorantes de lo que les podría pasar.